videos en el canal, El Consejero, que ha sido de grande bendición para muchos y esperamos que nos sigan sintonizando. En este día, hermano, tengo un tema muy importante y muy específico, y muchos, los que predicamos, empezamos predicando por este hombre, afuera de Jesús mismo. Este personaje es el que más sobresale en el Nuevo Testamento. Incluso trabajó mucho más que los apóstoles y escribió muchos libros y epístolas de bendición para la iglesia en el siglo I. Y de ese personaje es el que voy a estar hablando hoy. Le he titulado a este pequeño mensaje, podemos decir, te introduzco a Saulo de Tarso. Para antes de empezar, quiero que leamos la palabra del Señor. ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos dice? Y vamos a ir a Hechos capítulo 9, versículo 4 en adelante. Y dice la palabra de Dios que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5. Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Amén. Esta es la palabra del Señor. Y estamos hablando, hermanos, del apóstol Pablo, que en ese entonces, antes de convertirse al Señor, era Saulo de Tarso. Y voy a tocar tres temas, hermano, tres subtemas muy importantes. El primero es que no importa cómo nosotros nos parezcamos o que la gente nos mire a nosotros, hoy en día todos tenemos un pasado negro, todo. Segundo, que no importa lo que nosotros hayamos hecho, siempre hay una esperanza. Y tercero, que lo pasado es pasado y que siempre hay un nuevo empiece con Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esos son los tres subtítulos y vamos a empezar. Un hombre que tenía una perseverancia, tenía un deseo de buscar o justificación de parte de Dios y que perseguía a la iglesia, ¿verdad? Pero cuando Dios le da un llamado, entendemos de que Dios tenía un propósito con esta persona específica. Querido amigo, querido joven, querido anciano, querido oyente, Dios siempre tiene un propósito con nosotros. Que bueno, tiene una historia fascinante, hermano, y inspiradora para cada uno de nosotros, con un espíritu firme. Y la descripción de este hombre es que pudo tornar ese mundo que estaba viviendo upside down. Pudo hacer la diferencia. Esta persona que se clamaba santo de santos, un día vino a entender de que era un pecador como cualquier otra persona. Dios tuvo que quebrar ese yugo de orgullo, ese yugo de esclavitud espiritual, ese yugo de esclavitud religiosa, como muchas personas hay en día. Mucha religiosidad, pero poca intimidad con Dios. Y el representante y un portavoz de Cristo. Vemos que al principio, a los principios capítulos, vemos a un joven evangelista predicando con un gran poder y gran virtud, gran autoridad de parte de Dios. Y Saulo era el que encabezaba el Sanedrín, que determinaron apedrar a Esteban para matarlo. O sea, era el apóstol, era el Saulo que había determinado que se tenía que matar a este joven porque estaba predicando el nombre de Jesucristo. Si podemos describirlo hoy en día, a Saulo,
yo lo podía describir como un terrorista, un asesino de cristianos. Saulo no le gustaba el nombre de Jesús como hoy en día. Usted ve, la gente puede hacer lo que quiera afuera, pero si usted empieza a predicar el nombre de Jesús, todo se levanta con usted. Aprobado por los sumos sacerdotes para matar. Saulo venía de Cilicia de Menor, que hoy es conocido como Turquía, de padres fariseos que estrictamente obedecían la ley de Moisés. En aquel entonces, para los griegos y los judíos, era como contaminarse al estar cerca de gentiles. Los gentiles no eran bien vistos. La idea de los griegos era que no se podía tolerar eso. El lenguaje que hablaba era arameo, hebreo y griego. Y amaba Jerusalén, así como la gente de Nueva York ama la ciudad de Nueva York. Los islámicos aman a Meca y Pablo no era diferente. Saulo amaba a Jerusalén. Era un hombre ciudadano romano. Una poesía de los salmos, literatura de los profetas. Era una persona que sus oídos estaban entrenados para poder entender y saber la ley de Dios. Tenía, se conocía toda la ley. Y seguía la ley. Así nací, así crecí, así me voy a acabar. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Vemos que en el día del Pentecostés, donde Hechos capítulo 2, Jerusalén estaba, había una actividad religiosa en ese entonces. Apóstoles valientes predicando a Cristo crucificado, al Cristo de poder, al Cristo que convierte, al Cristo que hace todo, ¿verdad? Cuando el apóstol, y es cuando Saulo, vemos de que intentó y tomó una determinación de poder aniquilar a cualquier persona que se enfrentara en su camino. Vemos que el Sanedrín estaba componido de gente, líderes, de gente religiosa, de gente que odiaba a los cristianos, de gente que no soportaba. Saulo era tropezadero para muchos cristianos. Pero vemos cómo Dios hace una conversión linda en este hombre. Y muchos podemos decir, Saulo tenía mucho conocimiento, ¿sí? Para ser el líder del Sanedrín tenía que haber pasado por los mejores maestros, por las mejores escuelas, tener una reputación grande delante del pueblo. En Hechos 5:34 dice: entonces levantándose el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley. Esta persona, Gamaliel, era el maestro de Saulo. Era una de las personas que le enseñó a Saulo llegar cerca de ser el favorito en el Sanedrín, que era el que mandaba esa corte judaica, ¿verdad? Podemos entender que Saulo, y lo primero que voy a decir es, así como el apóstol Pablo, al principio, antes de conocer al Señor, tenía un lado oscuro. Así toda persona, querido amigo y querido hermano, toda persona que hemos venido a los pies de Cristo, que hemos reconocido su poder, que hemos reconocido su gloria, antes nosotros estábamos perdidos. Estábamos fuera de las promesas del Señor. Teníamos hábitos, teníamos cosas que a Dios no le gustaba. Y Saulo era uno de ellos. La palabra de Dios dice que Saulo a todo cristiano que hallaba en el camino lo arrestaba. Tenía carta de autoridad para poder encarcelar a estos cristianos y muchas veces matarlos. La gente estaba asustada. Había un religioso terrorista que no quería
que se predicara la palabra de Dios. Pero vemos lo lindo del Señor. No importa, querido amigo, querido hermano, cómo usted haya sido antes de venir a los pies de Cristo. El amigo puede decir, no, yo soy tan malo, he hecho tantas cosas que el Señor no me puede perdonar. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. El Señor vino, murió y resucitó para salvarte y darte vida eterna. Y en su propio testimonio, Saulo habla de cómo él arrastró a muchos hombres y mujeres de Dios a la cárcel, que a muchas personas les hizo mucho daño. Pero eso fue antes, eso es lo lindo. Antes, sí, antes era tal persona, antes era drogadicto, antes era una mal persona, antes yo le hacía daño a tal persona. Pero hoy, que hoy soy cristiano, Dios ha hecho una diferencia en mi vida. Eso es lo lindo. Querido amigo, querido hermano, querido oyente que me estás escuchando, no importa el lado oscuro que tú hayas tenido. Siempre en el Señor encontramos la verdad. Siempre en el Señor encontramos, como leímos en el texto bíblico, que cuando Saulo iba camino a Damasco, se le presentó una luz, se le presentó el Señor y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Saulo no estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a la iglesia. Pero la iglesia es de Jesús. Entonces Jesús tuvo que responder. Y dice la palabra de Dios que se cayó de su caballo y quedó ciego por algunos días, hasta que recibió las instrucciones del Señor. Muchas veces nosotros vamos camino a Damasco y vamos sentido contrario donde el Señor no te ha mandado a ir. Donde el amigo va donde son caminos de muerte. Y el Señor te tiene que bajar del caballo para que entiendas que Él tiene un propósito contigo. Y que no importando el lado oscuro donde tú has estado, siempre hay esperanza en el Señor. Amén. En primer lugar te dije, no importa cómo la gente te mire a ti, todos tenemos un pasado negro. Todos tenemos un pasado. Segundo, no importando lo que tú hayas hecho antes, siempre hay esperanza en Cristo Jesús. Usted no sabe cuántos jóvenes, cuántos ministros, cuánta gente he hablado yo, gente o amigos en el mundo que me han dicho, yo no me puedo levantar, yo no puedo ser cristiano porque yo he hecho tantos pecados que ni yo mismo me puedo perdonar. Es que todos hemos tenido un lado oscuro, querido joven, querido oyente que estás en este momento. Todos tenemos un lado oscuro y hemos hecho cosas malas. Pero si tú crees en tu corazón que Jesús es poderoso para salvarte y perdonarte, tú puedes ser libre. La palabra de Dios dice que Él vino para dar vida y vida en abundancia. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y dice la palabra de Dios, todas las cosas para los puros son puros, pero para los corruptos nada es puro, porque su mente y su conciencia están contaminadas. O sea, una persona que todavía no ha conocido al Señor tiene una conciencia, tiene una mente corrupta. Tiene que venir a los pies de Jesús primero para que sea limpiado de todo. Y no importa lo que hayas hecho antes o ahora, si tú tomas la determinación de creer en nuestro Señor Jesucristo, Dios es poderoso para cambiarte como un instrumento de Dios, así como hizo con Saulo de Tarso, que después lo conocemos como el apóstol Pablo, el gran líder de la iglesia en el siglo I. Y el tercero, no importa cuánto tu pasado te está afectando, siempre podemos encontrar un nuevo empiece con Dios. Nunca es tarde, querido oyente, de venir a los pies del Señor.
Nunca es tarde, querido amigo, de poder entender y venir a los pies de Cristo, especialmente por todo lo que el país y todo el mundo está pasando por esta pandemia. Nunca es tarde. El enemigo te puede decir que es tarde. Tus enemigos, tus amigos y todo, pero Jesús siempre tiene los brazos abiertos para que tú vengas a los pies del Señor y tengas una conversión como el apóstol Pablo lo tuvo. Una conversión del alma. No hay persona, no importando cuán inteligente, cuán sincera, cuán sumisa, siempre ha tenido una experiencia con el Señor para poder cambiar su vida. Saulo antes era controlador, era furioso, era perseguidor de la iglesia. Vivía en Jerusalén y odiaba a los cristianos. Pero después allá en Damasco conoció al Señor y después se hizo seguidor de la iglesia y hizo seguidor de cristianos, amó a los cristianos, se entregó por ellos. Asimismo Dios quiere hacer con tu vida. Amigo, nunca es tarde para venir a los pies del Señor Jesucristo. O querido joven, si tú te has apartado de la obra del Señor, nunca es tarde para que tú vengas. La palabra de Dios dice: vení a tiempo y estemos a cuenta. Si tus pecados son negros, yo los hago blancos. Para Dios no hay nada imposible. Y quiero decirte que nosotros no podemos escondernos del Dios Todopoderoso, que todo lo ve, que todo lo conoce. Saulo pudo en cierto aspecto esconderse por un buen tiempo, pero va a llegar un tiempo donde Dios te va a llamar la atención. Y espero que en ese tiempo todavía tú puedas reconocer de que Dios es el que te ama, de que Dios te anda buscando, del que Dios te dice: para ese camino que estás yendo, tienes que venir al camino correcto. La palabra de Dios dice: hay caminos que le parecen rectos al hombre, pero son caminos de muerte. Por tanto, así como Saulo, la vida fue transformada en un instante cuando el Señor se le llegó a su vida, así Dios puede cambiar tu vida. Así Dios puede poner paz en tu corazón. Así Dios puede cambiar esas tinieblas en gozo. Puede cambiar ese vacío de tu corazón en alegría, en gozo. Gozo que el mundo no da. Vemos que todas las personas que han venido a Cristo somos felices y somos gente que le damos la gloria y la honra al Señor. Saulo era un criminal. Era un asesino, era un terrorista. Yo no sé lo que hay en tu corazón, o tu pasado, o lo que tú eras antes. Pero yo quiero decirte que para Dios no hay nada imposible. Tú me puedes decir a mí: oh, moralmente yo estoy bien. Tal vez puedes calificar como una persona muy buena en la sociedad, o en tu bloque, o en tu casa, o en donde tú seas. Tal vez no has nunca has hecho nada malo, o deliberadamente le has mentido a tu esposa, a tu compañera, a tu familia, a tus hijos. Tal vez nunca has hecho algo que le haya dañado a alguien. Puedes vivir una vida que impresiona a muchas personas, a muchos religiosos, a mucha gente importante en tu vida. Pueden pasar años y años. Tal vez nunca has robado, nunca has hecho nada malo, pero quiero decirte que antes que no los rendimos a los pies, nuestra vida a los pies de Cristo, por fe solamente, somos un religioso perdido.
miserable como Saulo camino a Damasco. Que tarde o temprano Dios nos va a llamar la atención. Hasta que nosotros reconozcamos que Dios es todopoderoso. Así que no esperes que la condición se empeore. Ven a los pies de Cristo y Dios te va a bendecir. Puede ser un joven que has estado en la iglesia por mucho tiempo, pero has seguido los caminos equivocados. Dios te está llamando con tiempo. Tal vez pueda ser un líder de que estuviste en la iglesia, en devoción, dando liderazgo a multitudes de gente, pero hubo un descuido y tu vida se fue, quiere cambiar. Entonces, querida audiencia, el llamado del Señor es, no importando tu pasado, Dios siempre está a tu rescate. Hasta aquí voy a llegar con esta pequeña meditación. Espero que sea de bendición para tu vida. Si te gustan estas pequeñas conversaciones, estos pequeños mensajes, inscríbete al canal. Sigue, que voy a estar poniendo más videos del liderazgo, de la palabra del Señor. Así que va a ser hasta la próxima. Muchas bendiciones. Te saluda tu querido amigo y hermano